Amigos, qué gusto enlazarnos una vez más a través de esta plataforma digital, las diferentes que conectan a Agrilicom. Gracias por una vez más acompañarnos, enlazarse con nosotros. Para nosotros, como siempre lo decimos, es un gusto. Hoy no está el ingeniero Klaus Vizcarra acompañándonos, pero me acompaña otro personaje, otro profesional de alto nivel que a mí me enorgullece presentarlo. Nos acompaña el ingeniero zootecnista Jeremy Córdoba. Ingeniero, qué gusto, buenas noches, bienvenido. Qué grato poder contar con su presencia, con su conocimiento, con su experiencia en esta noche. Hola Rita, muchas gracias por la invitación y un gusto siempre compartir con ustedes. Tenemos un tema bastante interesante que conversar, un tema que ayer justamente analizábamos con el equipo de trabajo de producción cuán importante es el tema de la alimentación en todo el proceso de crianza, desde que llega un animalito a un galpón, a un sector donde se está generando toda la producción. ¿Qué papel juega la alimentación, la nutrición? Bueno, realmente la alimentación, la nutrición juega un papel súper importante. Okay. Porque obviamente nosotros estamos generando alimentación para la gente, para el público, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que producir animales sanos, animales nutritivos y cantidad y calidad de alimento para la población, ¿no? Uno piensa, ¿no? Solo el ser humano debe alimentarse bien, pero no. Básicamente del animal, que es el que nosotros consumimos, debe estar en óptimas condiciones. ¿Cuál es el proceso para alimentar correctamente a los animales que terminan como producto final en la mesa de las familias? Bueno, esto sí es años de estudios, años de experiencia que sacó la genética, ¿sí? Todos sabemos, por ejemplo, el consumo casero de animalitos, pollos, cerdos, ¿sí? Ahora obviamente necesitamos satisfacer las necesidades, especialmente de proteína animal para la población. Entonces, obviamente eso ha implicado estudios de años. Primero en lo genético, ¿no? Obviamente con el pasar de los años, antes un pollito de bebé hasta que estaba listo para la alimentación pasaban meses, ¿no? Sí, ahora lógicamente con la genética siempre fue bajando el tiempo, se fueron haciendo estudios para que estudios genéticos, cruces y todo el tema para que vayan saliendo los pollos al mercado con peso y calidad de proteína a una edad más baja, ¿no? Empecemos por ahí, por la carne del pollo, la carne blanca. ¿Es la carne blanca, se le dice, no? O, sí. No, carne de pollo, básicamente. Esta carne que es la común, la de fácil acceso, la que encontramos básicamente en el mercado como igual la carne de res. Ahora, este pollo, antes se conocía que, bueno, la abuelita o en la finquita teníamos el animalito que se alimentaba de lo que había en el suelo o del maicito que le regábamos en el patio. Esto cambió, la alimentación va tomando un giro. ¿A qué se debe este proceso? Lógicamente, como te repito, o sea, el tema genético obviamente implica necesidades nutricionales mayores, ¿no? Y lógicamente para los productores necesitamos o necesitan que este sea como un negocio cualquiera, ¿sí? Necesitamos rentabilidad, ¿sí? Y para que sea un negocio rentable, obviamente, aprovecharnos de los estudios que han hecho mucha gente, genéticos, nutricionales y todo el tema, necesitamos tener la proteína del pollo en ciertos días, dándoles una alimentación para que ese objetivo se logre. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta esta cadena alimenticia, la de los animales? A ver, o sea, lógicamente, como te repito, o sea, teníamos un pollo antiguo que comía lo que sea, se demoraba y como en cualquier parte, ¿no? Hasta ahora, obviamente tú vas al campo, te brindan un animalito de campo que no saben cuánto se demoró en criarse, que se alimentó. En cambio ahora, lógicamente la producción es otra cosa, ¿no? Okay. Entonces necesitamos cumplir los requerimientos nutricionales para que ese animalito salga en el tiempo que la genética le da, ¿sí? Que la genética le da. Entonces ahí es lo que vamos haciendo. Entonces, claro, lógicamente tenemos que darles
complementarias. Si le diéramos solo maíz a ese animalito, no nos cumpliera el potencial genético que se necesita. A ese punto quería llegar. ¿Qué comprende la alimentación del pollo, por ejemplo? ¿Qué debe ir dentro de este balanceado o de este producto que debe comer el animal como tal? Bueno, lógicamente necesitamos, justo se llama alimento balanceado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está nutricionalmente acercándose a lo perfecto, porque lo perfecto no hay, pero acercándose a lo perfecto para que él rinda su potencial genético. Entonces, lógicamente el maíz es el principal componente de un alimento balanceado, ¿sí? Pero el maíz es un alimento energético, ¿sí? Entonces aporta la parte energética, ¿sí? Luego tenemos la soya, la pasta de soya. La pasta de soya es la que aporta la parte proteica de la alimentación. Entonces, por ahí tenemos ya la mayor componente del alimento balanceado. Ok, ingeniero, algo que a mí me llama mucho la atención, y no solo a mí, asumo que los que nos están viendo también, es que existe esta, no sé si decirlo así, una mala interpretación o un tabú de pensar que el alimento balanceado está contenido de hormonas. ¿Esto es real o no? No, esto sí es un absurdo total, ¿no? Okay. Esto sí, si a alguien se le ocurrió pensar eso, comentar y se hizo, pero eso es un total absurdo, ¿no? Okay. Lógicamente, como te digo, estos rendimientos de pollos se deben al estudio genético, al estudio nutricional, ¿sí? Y al estudio de manejo y todas las cosas, ¿no? Hay investigaciones y las investigaciones con seres vivos son súper interesantes porque lógicamente te van dando parámetros muy importantes, ¿no? Y tú ves estudios diarios, o sea, en el mundo hay miles o millones de estudios todo el tiempo donde se va tratando de mejorar estos parámetros, ¿sí? Igual en el tema de equipos, ahora hay equipos que nos permiten crecimientos mucho más rápidos, a tener mucha más cantidad de kilos de pollos dentro de un galpón y cosas por el estilo. Entonces, estos estudios, o sea, lo de las hormonas sí es un absurdo total. Imagínate lo que significaría ponerles hormonas o inyectarles hormonas pollo por pollo. Sí. Hay granjas gigantes de muchísimos pollos, eso es un absurdo total. Eso sí, tuvimos la oportunidad de visitar una granja avícola justamente y veíamos, ¿no?, cómo es todo el proceso, la alimentación, y claro, se nos venía a la cabeza cómo funciona esto de las hormonas o este comentario tan malintencionado. Cabe la aclaración, pues no tiene sentido inyectarle a cada animalito. Hablamos de miles y miles de aves que están en un galpón. Uno se pone a pensar cómo puede ser posible, y esto a veces a muchísimas personas las frena, las detiene a no consumir la carne de pollo, por ejemplo. Sí, claro, o sea, lógicamente todo ese tema de pollos, el pollo se satanizó por ese tema de las hormonas. Así es. Pero es un absurdo. Y no solo eso, ¿no? Siempre ha habido cosas con todo el tema de proteína animal, ¿no? Por ejemplo, el huevo es el alimento, es la proteína y la energía más completa del mercado del mundo, ¿sí? Se le satanizó que supuestamente tiene demasiado colesterol y todo. Los mismos médicos antiguos prohibían, ¿no? Cuando ahora ya vamos viendo que va fluyendo en el sentido contrario. O sea, los médicos hablan de que el huevo, en cambio, te brinda una calidad de nutrición total. Sí. Hablando en territorio ecuatoriano, ¿dónde se fabrica el alimento para las aves? ¿Es material, la materia prima proviene de acá mismo del país, se importa? ¿Hay fábricas especializadas acá en nuestro país? Fábricas especializadas hay muchas, sí. Okay. Eso es primerito, con toda la tecnología, ¿sí? Con toda la experiencia en elaboración. Hay gente en nutrición muy capacitada en nuestro país que asesora para que esos alimentos salgan bien. Las materias primas, el maíz, nosotros somos productores de un maíz de excelente calidad, ¿sí? Lógicamente hay ese desfase que no avanza a cubrir el tema de la industria. No abastece. ¿Sí? No abastece totalmente, sí. Okay. Pero la mayoría es cubierto por maíz nacional. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un excedente que se debe permitir en importación, porque obviamente necesitamos alimentar, porque tú sabes, como cualquier producto, más aún en los productos agrícolas, es oferta y demanda. Si no hay maíz suficiente, lógicamente los precios exageran y los productores empiezan a tener problemas en cuanto a costos. Ahora la soya, que es el otro producto principal, que uno de los dos que componen el
70-80% del alimento balanceado o más. ¿Sí? ¿Qué pasa con la soya? La soya sí, aquí no hay producción, entonces eso sí es importado totalmente. Entonces ahí hay como decir menos controversia en el tema de producción versus importación, porque obviamente aquí no se produce y la mayoría viene importada. Ingeniero, ¿cómo ustedes que son especialistas, ustedes que conocen el área, básicamente en lo que tiene que ver con nutrición y alimentación, cómo, así como en el ser humano, determinamos cuándo un animalito presenta un desequilibrio alimenticio? Es decir, que puede estar sufriendo de desnutrición. ¿Cómo se determina? ¿Cómo finalmente el ser humano habla y dice, bueno, me siento mal, me siento débil, algo me pasa? Pero ¿y el animal cómo se determina? Como te decía, este es un tema muy técnico. O sea, necesitamos, para que el negocio sea rentable, necesitamos producir con parámetros, ¿no? Entonces necesitamos cumplir esos parámetros técnicos. Necesitamos que un pollo coma la cantidad menor posible de alimento para que nos produzca mayor cantidad de carne, ¿sí? Entonces eso, en el caso, igual en producción de huevos o en producción de cerdos, ¿no? Menos cantidad para producir huevos, menos cantidad para producir carne de cerdo. Entonces necesitamos que los parámetros sean muy técnicos, entonces ahí vamos evaluando. Entonces si uno de esos factores empieza a fallar, qué sé yo, entre un lote y otro lote, un lote consumió mucho más alimento para producir el mismo peso, obviamente algo pasó, ¿sí? Okay. Esos son los síntomas no muy visibles, ¿sí? Pero obviamente pueden pasar otros temas visibles, ¿no? Como, qué sé yo, crecimiento retardado, cojeras, mortalidad, todos los parámetros en los que debemos evaluar qué puede pasar y en los que tenemos que tomar acciones inmediatas. Un productor que inicia su vida, por ejemplo, en la producción de aves, en la producción de cerdos, ¿cómo saber por dónde inicia, cuáles son las cantidades correctas? Debe primero instruirse, debe recibir capacitación, debe saber qué darle, qué no darle, cuáles son las medidas al animal a la hora de estar en todo este proceso de crianza. Claro que sí, o sea, como te repito, como para cualquier negocio uno tiene que informarse bien, y más aún estamos hablando con seres vivos, ¿no? Porque cuando tú trabajas con seres vivos y necesitas rendimientos productivos rentables, obviamente tienes que capacitarte o buscar técnicos que estén especializados en el área, ¿no? Obviamente eso sí. Y ahora, algo que es sumamente importante, lo que consuma el animal va a terminar en la mesa suya, en la mía, en la de la comunidad como tal. La carne de cerdo, la carne de res, la carne del ave, del pollo, del pavo, en estas fechas, por ejemplo, juega un papel importante porque básicamente es lo que consumimos y esto pasa por todo un filtro, todos unos estándares de calidad para poder llegar. ¿Qué se debe hacer o cuáles son estas especificaciones o estas soluciones desde la parte técnica, desde la parte especializada para que el animal cumpla con todos sus parámetros? Lógicamente necesitamos quitarnos primero los tabús de que ese animal llega con hormonas, con hormonas, con todo, ¿no? Okay. Entonces lógicamente primero hay que estar conscientes de que esto implicó estudios y que esos alimentos, sí, solamente que es un alimento balanceado, ¿sí? El alimento balanceado es una composición de cosas naturales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y lógicamente como cualquier otra especie, ¿no? Si se enferman, obviamente se debe dar tratamiento, y esos tratamientos obviamente hay que cumplir las regulaciones. Sí, por ejemplo, un tratamiento de antibióticos se tiene que dar los días contados, dar un retiro al tema de los antibióticos antes de mandar al consumo humano. Entonces, sí, o sea, hay empresas reguladoras, hay gente que controla eso, entonces todo eso está garantizado. El tema de la nutrición y la alimentación va muy de la mano del tema de los cuidados, enfermedades, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud del animal como tal. Este tema me parece súper interesante y que también podríamos tratarlo con usted en una próxima ocasión porque es fundamental, es vital. Uno se pregunta, bueno, el animalito a veces está aislado
¿Y qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Puede tener una enfermedad? Uno se pregunta, quizá los animales se enferman de una gripe como el ser humano, por ejemplo, o qué significó la pandemia de COVID, también pudo ser una amenaza, o cómo funcionan las pandemias o las enfermedades, estas macro, estas grandes en la especie animal. Sí, principalmente nosotros lo que trabajamos es en prevención. Okay. Es lo importante. Nos esforzamos en prevención. Okay. O sea, hacemos un manejo total, primero bioseguridad, ¿no? Y qué tal que el tema de salud pública con la pandemia aprendieron mucho del sector avícola, del sector animal, del sector avícola, porque realmente quienes más se esfuerzan por el tema de prevención. Entonces aprendieron muchas prácticas de control de bioseguridad, todas las que tomó el mundo para controlar, sí, el tema de cuarentenas, el tema de aislamientos, el tema de bioseguridad, desinfecciones, todo ese tema de bioseguridad, que es un campo gigante, ¿sí? En el tema avícola se aplica en el día a día, ¿sí? ¿Sí? En el tema de cerdos igual, ¿no? Se aplica el día a día, y más bien la gente de salud pública estuvo, como nos dimos cuenta, estuvieron súper no preparados para el tema. Primero los tomó como nuevos, sí, ¿no? Más bien empezaron a aprender. Claro, cuando nosotros nos tocó empezar a hacer esas prácticas en la casa, para nosotros no era nuevo, porque eso lo hacemos todo el tiempo. Yo le voy a contar rápidamente esta experiencia antes de que llegara la pandemia a Ecuador, el COVID, el coronavirus como tal. Yo visité una granja avícola y claro, a mí me hicieron pasar por todos estos filtros y yo decía, bueno, o sea, ¿por qué tanta bioseguridad? Porque literal, afuera se queda absolutamente todo y para ingresar es como que llegas una persona totalmente nueva, limpia en absoluto. Claro, cuando llegó la pandemia, al menos a mí, eso ya no me pareció como nuevo, porque yo digo, entonces el sector avícola como tal está acostumbrado y sabe cómo manejarlo y claro, es la base. Ustedes que están y que conocen de dónde sale la alimentación del ser humano, lo conocen absolutamente todo. Claro, y por eso es el tema que te decía, o sea, prevención es a donde tenemos que manejar y la bioseguridad es un tema tal. Imagínate, no es que queremos tratar con antibióticos porque se nos va fuera del costo, ¿sí? O peor, los temas virales, tenemos que tratar de mantener todo el tema lo más lejos posible de nuestros animales. Lo voy a comprometer en vivo para que nos acompañe en una próxima ocasión para hablar del tema de antibióticos, el tema de fármacos, todo lo que comprende enfermedades virales, enfermedades que afectan también a la especie animal. Queda comprometido, es su palabra. Yo siempre le digo al ingeniero Klaus cuando me acompaña que tiene que ser un hombre de palabra y cumplir. Usted me da su palabra. Muy bien, excelente. Ingeniero, algo que hace rato se me pasó decirle, aquí en Santo Domingo, aprovechando nuestra provincia, ¿hay fábricas también generadoras de alimentos de animal o no? Claro. Sí, ¿estas se pueden visitar con fácil acceso o se cumplen protocolos también? No, lógicamente hay protocolos. Okay. Sí. No podemos entrar a cualquier planta. Justo aquí en el tema de bioseguridad. La inocuidad que se llama se garantiza desde ahí. ¿Sí? Okay. Entonces, lógicamente no puede abrirse el campo para que vaya todo el mundo a verlo. Ahora, nuestro equipo, así como visitamos una granja, ¿podría solo llegar para visitar y conocer de qué se trata toda esta producción? Claro que sí, pero tendríamos que hacer protocolos y cumplir los protocolos. ¿Esto es mucho tiempo antes o podríamos planificarlo? O sea, eso quiero saber, ¿podríamos planificarlo? Se puede planificar. Me parece excelente porque es algo de lo que nos ha caracterizado y hemos ido aprendiendo en el tiempo que ha avanzado esta programación, de ir constatando, ¿no? La gente sí le gusta escuchar y entender la teoría, pero le gusta ver en la práctica cómo funciona todo el tema de la producción avícola, del tema porcicultor, de todas estas áreas que son sumamente importantes. Entonces lo vamos a analizar, también lo comprometo para analizar, usted que conoce, usted que sabe estos temas, para conocer cómo es la producción y para que la gente también entienda que no hay injerencia, que no hay maldad, que no hay un tipo de por así decirlo, de mala intención dentro de los alimentos, sino que simplemente sigue un protocolo normal, que la alimentación cumple parámetros, componentes que únicamente buscan dar una vida, una alimentación equilibrada al animal. Prácticamente sí. Y no nos olvidemos, ¿no? O sea, la producción de proteína animal, nosotros estamos inmersos en ese campo. Y lógicamente tenemos que alimentar al mundo, por favor, sí.
Y los aminoácidos, la disponibilidad, la calidad de la proteína animal no se iguala con nada, ¿sí? Ok. ¿Sí? A pesar que este comentario tal vez me ponga un par de críticas, pero eso está demostrado y es lo que... Y es la verdad, es lo real, cómo funciona básicamente el sistema. Expliquemos cómo es, ingeniero, antes de visitar estas fábricas, cómo se debe seguir el protocolo, cuáles, por ejemplo, ustedes como profesionales deben estar preparados para llegar a estos espacios. Claro, siempre hay que cumplir todas las normas de bioseguridad, ¿no? Eso es lo primerito, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay muchos protocolos, ¿no? Obviamente como... ¿Qué te diré? Primerito hay que visitar, si vamos a visitar una granja, es de esa granja, ¿sí? Okay. Pero depende de pollos, que hay protocolos gigantes, ¿no? A lo menos se maneja... Para cada especie, ¿no? Sí, si se manejan reproductoras, a lo menos ahí es mucho más estricto el tema, pero más o menos como se maneja es... siguiendo protocolos de no visitar más de una granja, ¿sí? Segundo, obviamente, uno llega a una granja, tú me contaste el mes pasado, llegas y obviamente nadie entra a la granja, al menos la gente que estrictamente tenga que hacerlo, ¿sí? Ya ingresas, obviamente hay un área que se llama área sucia donde está la parte externa, ¿no? De ahí entras, ¿sí? Ahí entras baño, ¿sí? Tu ropa queda ahí en esa área sucia, tienes que ponerte ropa que esté desinfectada para poder pasar luego del baño al otro lado donde se llama zona limpia. Y, lógicamente, para entrar en cada alcohol hay procesos de desinfección, pediluvios donde te limpian los pies, lavado de manos, no puedes ingresar nada extra a lo que está así. Son protocolos bien rígidos, ¿no? Es un tema larguísimo y un tema, pero más o menos para explicarte cómo es. ¿Sí? Básicamente parecido a la granja, para ingresar a la granja productora de aves, por ejemplo. Es exactamente igual. Y si algún carro tiene que entrar, pero son carros propios, se tienen que entrar obviamente con desinfección, con lavado de llantas, con un poco de protocolos que tienen que cumplir. Excelente. Ingeniero, el mercado local, el mercado ecuatoriano, ¿qué tal es para el consumo de estos productos creados acá mismo? ¿Hay buena aceptación? A veces también hay como esa barrera de no querer lo nuestro y querer traer algo de fuera. ¿Por qué? Pasa, ¿no? Sí, pero bueno, en el tema de producción de proteína animal, o sea, sí hay consumo, sí. Hay cosas que la gente bueno ha ido aceptando, por ejemplo, el huevo, el consumo de huevo ha mejorado mucho porque, obviamente, ahí tienes un alimento completo a costo muy bajo, ¿no? ¿Sí? Así es. El pollo igual, son alimentos muy nutritivos que no tienen muy alto costo, pero obviamente a veces hay temas, volvemos a los controversiales, ¿no? Que las hormonas, que el colesterol, que han hecho que mucha gente no quiera consumir, ¿no? Entonces hay altibajos en este tema, ¿no? Y es como todo negocio, ¿no? Y esto en seres vivos obviamente es duro, o sea, toca pelear contra un mercado que necesitamos del consumo y ojalá esto sirva para que la gente siga consumiendo y aumente su consumo, primero por estar bien nutridos, sanos y lógicamente que apoyen la industria, ¿no? Me decía en algún momento el ingeniero Klaus el tema del estrés del animal también se lo maneja y se lo cuida, ¿no? Desde el momento cuando llega, en todo el proceso de alimentación, todo juega un papel importante. Yo pensé que simplemente era cómo se lo cuidaba o solo la alimentación, pero no, todo es un complemento. Un campo global, manejo, nutrición, sanidad, es un tema muy técnico. ¿Cómo le cambiamos la forma de pensar a la gente? Porque bueno, la información es el primer paso. Sacarle el chip de la mente a la gente, decir, o sea, la carne de pollo está bien tratada y al menos yo ya sé, porque quizá en algún momento más joven yo lo pensaba, decía, bueno, pero este pollo, ¿por qué está tan grande? Y decía, y mamá siempre me decía, es que les inyectan estas cosas, que les inyectan químicos, que esta carne de pollo nos va a dar cáncer. Ese era uno de los temas que se decían antes, ¿no? Pero ya cuando uno va creciendo, va investigando, va leyendo, empieza a cambiar. Ahora, la gente cuando no hace todo este proceso, por ejemplo, como el mío, ¿cómo le cambiamos esa manera de pensar? Bueno, es información, primerito, sí.
justo les felicito por este tipo de charlas, de conversaciones, porque eso vamos a ir poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y todos tenemos que ir conversando, o sea, este es un tema de información más que todo, ¿no? Debemos ir cada quien poniendo nuestro granito de arena y explicando que las cosas son así, no como pensaban. Ok, ingeniero, yo quiero agradecerle en nombre de todo el equipo, quienes hacemos Digelicom, la empresa como tal que se ha puesto la camiseta para, como usted lo decía, informar, no tiene ningún otro fin, estos espacios básicamente es conversar y cambiarle a la gente un poquito la mentalidad, que se informe, que esté pendiente. Ustedes son los especialistas, ustedes son los que saben, ustedes conocen la técnica, conocen todo el proceso y son ustedes quienes nos dan a nosotros o nos nutren. Como el animalito se nutre muy bien, como ya lo hemos dicho, nosotros nos nutrimos de la información que ustedes nos otorgan. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo, que nos sigue a través de las redes sociales? Bueno, primero a ustedes, Margarita y al ingeniero Claudio Ferro, muchas gracias por la invitación. Y no, pues a la gente que primerito aportémonos todos nutricionalmente, consumamos proteína animal de buena calidad, propia de nuestro país, y segundo, que nos quitemos todos esos mitos que esos no son ciertos. Muchas gracias. Recuerde, tengo dos temas con usted y compromiso, palabra de caballero digo yo. Primero tenemos el tema de conversar de antibióticos, medicamentos, enfermedades hormonales del animal, y segundo, poder analizar la posibilidad de visitar una fábrica de elaboración de alimento animal. ¿Sí? Claro. Quedo comprometida con el ingeniero Jeremy Córdoba, quien nos ha acompañado justamente. Él es ingeniero zootecnista, que nos ha dado la oportunidad de conversar con él. Estoy segura que muchísimos se han nutrido con esta información. Yo les agradezco a ustedes nuevamente por acompañarnos en este programa, en este enlace a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerde, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, estamos en absolutamente todas las plataformas digitales, en YouTube, por supuesto. Puede seguirnos, comparta, deje sus comentarios. Siempre es un gusto leer los temas que usted quiere que abarquemos. Para nosotros siempre va a ser un gusto leerlo, retransmitirlo y tener invitados como el ingeniero Jeremy, que nos ha acompañado el día de hoy. Yo les digo muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Iger? Gracias, Margarita. Muchas gracias.